Vamos a otro tema. Diputados de la Comisión de Salud pidieron una sesión especial para tratar el retraso y el gran número de fallecidos en listas de espera. Un trabajo legislativo que se da además en medio de la discusión de la ley corta de ISAPRES que fue despachada a la Comisión de Hacienda del Senado. Todo esto con el fin de darle alguna salida a la crisis de las aseguradoras privadas. Queremos profundizar en esto y también en otros temas junto al diputado del Partido Radical, Tomás Lago Marcino. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación a hablar de este sensible tema para la ciudadanía. Bueno, diputado, lo primero, ¿por qué se hace necesaria una sesión especial de la Comisión de Salud para tratar esto de las listas de espera que hemos conocido dejó casi 44.000 personas fallecidas durante el último año? Bueno, yo diría que los números son mucho más elevados. Solamente en listas de espera GES fallecieron 4.500 personas en esta lista de espera, pero en la lista de espera no GES superan las 28.000 personas. Y evidentemente esta es una situación dramática porque los números, más allá de retroceder, empiezan a aumentar año a año. Si vemos los números del año 2021 comparándolos con los del 2022, aquí estos informes tienen un año de desfase, que es el tiempo que se demora el análisis, vemos que en lista de espera GES y fallecido en esta creció un 10% con respecto al año anterior y cerca de un 20% en lista de espera no GES. Entonces, estamos viendo que los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo no son suficientes para resolver la cantidad de pacientes que están en las listas de espera, y finalmente los recursos que hemos aprobado en la ley de presupuesto para el año 2023 y ahora para el año 2024 son un grano de arena en una playa de listas de espera que tenemos que buscar la forma de, por un lado, mejorar la gestión de cada uno de los servicios de salud para resolverlo, tener los recursos disponibles para ello y eventualmente incluso contar con medidas extraordinarias como puede ser las propias de un estado de alerta sanitario, no con medidas de restricción obviamente como fue la pandemia, sino más bien las medidas que permiten gestionar de forma mucho más eficiente y rápida. ¿Y esta sesión especial de la comisión podría ser el primer paso para crear quizás una comisión investigadora futura sobre este tema? Yo diría que eso tiene más que ver con una investigación a fondo. Sí creo que eventualmente se podría iniciar una con respecto a la productividad de los recursos aprobados por el Congreso Nacional, pero por lo menos la sesión especial tiene más el carácter de fiscalizar las gestiones que ha hecho el Ministerio de Salud para agilizar las listas de espera. Uno ya como está metido en la materia de salud, se conoce de memoria las respuestas que da el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Redes Asistenciales para justificar la falencia y los incrementos de las listas de espera, pero aquí es necesario apuntar mucho más alto. Tenemos una situación post-pandemia en la cual se fue incapaz de resolver en paralelo la crisis sanitaria con el manejo propio del sistema de salud, lo cual fue entendible en su momento. Pero posterior a esto no se ha podido quebrar la curva de incrementos de listas de espera para volver a niveles prepandemia, producto de que el número de personas que ingresan a las listas de espera es más grande de la que se logra resolver y por tanto egresa, sea por intervención quirúrgica o sea por un tratamiento de especialidad. Y quebrar la curva o lograr un estancamiento de esta requiere un esfuerzo particular, sobre todo en mira a recuperar niveles de listas de espera previo a la pandemia, que si bien no eran lo idóneo, eran mucho más aceptables de lo que tenemos actualmente. Diputado, y cuando usted dice que hay problemas de gestión, dentro de esos problemas de gestión, ¿dónde visualizan los principales nudos? Porque vemos que el presidente Boric decía hace algunos días que le estaban poniendo literalmente harto pino, así lo dijo el presidente, para tratar de resolver los problemas que hay en el mundo de la salud y especialmente lo que tiene que ver con las listas de espera. ¿Quién está fallando acá? ¿La ministra como conductora? ¿Los servicios de salud locales? ¿Dónde usted visualiza el principal problema? Yo no desconozco que ha existido un mayor esfuerzo, pero aquí el punto de inflexión es si es que somos capaces de que egresen pacientes, sea con su intervención quirúrgica o con su tratamiento de especialidad entregado, por sobre los que ingresan a la lista de espera. Y ese quiebre, fuera de los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Salud y que yo los reconozco en un cierto nivel, no se ha podido lograr. Cuando tengamos el hito en los informes de listas de espera, que se publican cada 3 meses, de que las personas que egresan con resolución del motivo de la derivación sean mayor a aquellos ingresos, habremos logrado o empezado a lograr el objetivo de volver a niveles prepandemia, que es el objetivo que tenemos que ponernos como Estado de Chile.
Diputado, y frente a la magnitud de este problema, más de 44.000 personas murieron en la lista de espera durante el año 2022. ¿Usted siente que se le ha pedido toda la ayuda o se ha articulado bien la ayuda con el sistema privado de salud, o ha habido una resistencia desde el mundo público a tender puentes, a invertir recursos para pedir ayuda a quienes quizás tienen mano de obra desocupada? Yo no hablaría de solamente resistencia por parte del Ejecutivo, sino hablaría de un modelo que también hace muy dificultoso el poder acceder a prestaciones en el sector privado. Recordemos que el modelo de garantía explícita en salud espera un tiempo determinado y que el segundo prestador tiene que ser activado por el mismo paciente. De hecho, uno se pregunta, habiendo más de 4.000 personas que fallecieron con GES incumplidos, cuya causa de egreso fue el fallecimiento del paciente, ¿por qué no se activaron los segundos prestadores en esas respectivas listas de espera? Eso es una situación dramática, sobre todo porque existen cerca de 1.400 pacientes de los 4.500 que fallecieron en lista de espera GES, en que la asociación entre la causa de fallecimiento y la razón de estar en espera estaba asociada, es decir, existía una vinculación. Si bien no es el 100% de las personas que fallecieron en lista de espera GES, al menos estamos hablando de un 20% de los pacientes en esta lista de espera que fallecieron por la razón por la cual estaban esperando. Y eso es dramático. Ese dato, lamentablemente, que lo tenemos en la lista de espera GES, no lo tenemos, producto de que el análisis es mucho más dificultoso en las 38.000 personas que 38.000 personas que fallecieron en lista de espera no GES, sea quirúrgica o de especialidad médica. Pero aquí que estamos ante una situación dramática, la estamos, y ahí también hay que buscar que no solamente esto sea parte de un acuerdo que tiene que tener la voluntad del Ejecutivo, sino también tiene que tener la voluntad del sector privado, sobre todo de las sociedades de especialidades médicas y de las clínicas, para resolver esto. Porque recordemos el caso singularizado de la pandemia, sí, que se logró una coordinación y articulación del sistema público-privado para camas críticas, pero que posteriormente una serie de clínicas, entre ellas Clínica Las Condes, demandaron a FONASA por el pago que se les dio para la utilización de esas camas críticas durante la pandemia. Entonces, cuando hablamos de una coordinación público-privada para resolver listas de espera, no solamente hablamos de la voluntad que tiene que tener el Ejecutivo y el Ministerio de Salud, sino también tenemos que hablar de la voluntad y oportunidad que tiene el sector privado para incluirse en una coordinación macro para resolver listas de espera, porque si es que vamos a repetir lo mismo que sucedió en la pandemia, en la cual el Ministerio de Salud, producto de la alerta sanitaria que estaba decretada, tomó un rol rector en la coordinación de camas críticas y posteriormente esas mismas clínicas lo demandaron a FONASA, creo que también estamos perdidos. Aquí tiene que haber voluntad del sector público, del sector privado, y eso, por cierto, tiene que corresponder y tiene que ser liderado a través de un acuerdo en el cual también estén todos los sectores políticos, el sector privado, el sector público y otros actores como el Colegio Médico. Y a propósito del sector privado y de toda esta discusión que hemos tenido con las ISAPRES, que ya le voy a preguntar por ese tema en profundidad, si las ISAPRES finalmente caen en insolvencia o derechamente quiebran, ¿cuánto más se va a agravar este problema de las listas de esperas que ya lo enfrenta un sistema que hoy día es mixto, que tiene a FONASA y que tiene también los servicios privados de salud? Bueno, sin lugar a dudas, si es que las ISAPRES ingresan en insolvencia, en el programa de ajuste y contingencia, o eventualmente quiebran, el problema se agrava. De hecho, ha habido una migración muy sustantiva de personas que están aseguradas mediante ISAPRE a personas que están cubiertas por FONASA. Y en ese contexto, claramente, esto tensiona el sistema público de salud en cuanto a sus capacidades y los mecanismos para resolver esta, sea directamente a través del sector público o del sector privado. Y es por ello que le hemos puesto especial atención al problema de la ISAPRE, no por la industria misma y la empresa, sino más bien por la situación de los pacientes que están en la ISAPRE, sobre todo con respecto a la continuidad contractual, sea de contractual propiamente tal, extracontractual o emanada de fallos judiciales, y también, por cierto, la situación de los prestadores, sobre todo aquellos pequeños y no integrados con la ISAPRE, en el caso de que estas instituciones entraran en insolvencia o quebraran. Aquí se ha expresado una voluntad del Ejecutivo de ingresar a una ley corta. Creo que es positivo lo que ha pasado ayer en la Comisión de Salud del Senado, en la cual se rechazó finalmente el reajuste más allá de lo razonable,
en el proyecto de ley corta y que hay que explorar rápidamente otros mecanismos que tengan amplio acuerdo político para resolver esta situación. Y ahí sí, en cuanto a la crítica al rol del Ministerio de Salud y por tanto del Ejecutivo, es que ha habido deficiencia en cuanto a liderar el acuerdo para resolver esta situación. De hecho, yo llevo varias semanas esperando una reunión con la ministra de Salud como integrante de la Comisión de Salud de la Cámara para proponerle una propuesta para abordar esta crisis. Y para usted entonces esto que buscaba el gobierno con esta indicación de que las ISAPRES eventualmente pudieran subir hasta un 40% los precios base, ¿era de alguna manera un salvataje del gobierno al mundo privado de las ISAPRES? Yo no hablaría propiamente salvataje, yo hablaría que era más bien buscar que la deuda que las ISAPRES pagaran a sus respectivos afiliados fuera originado esos recursos de los propios afiliados subiéndoles los planes. Creo que esa propuesta no camina en ningún sentido, sobre todo porque le quita la posibilidad de elegir a muchos pacientes, familias, con respecto a un modelo de aseguramiento legítimo en cuanto a buscar que sus familiares, sus seres queridos tengan una mayor protección ante eventualidades y contingencias de salud. Creo que ese no es el camino, lo he planteado en múltiples oportunidades, pero creo que el Ministerio de Salud tiene que tomar decisiones rápido para explorar otras alternativas y lamentablemente hemos estado muchos parlamentarios disponibles para plantear propuestas y ha sido el Ministerio el que ha dilatado los espacios para conversar dichas propuestas. Diputado, pero ¿cuánto sería un alza de alguna manera que tuviera un margen? Porque ayer escuchaba a algunos senadores de la Comisión de Salud del Senado y decían, bueno, 40% es mucho, es irrisorio, por eso se rechazó, pero algunos dicen hay que buscar un borde, hay que buscar un tope, consensuar algún guarismo en el cual eventualmente las ISAPRES puedan subir los precios, de lo contrario lo han dicho y lo muestran los números, podrían caer en insolvencia y quebrar. ¿Cuánto es ese número máximo? Yo creo que la Corte Suprema ha sido clara en sus tres fallos, el de planes base, ajuste de planes base, sí, tablas de factores de riesgo y de prima GES, para establecer los mecanismos que impiden que haya una discriminación y arbitrariedad al momento de las ISAPRES ajustar sus distintos mecanismos de cálculo del costo del plan de salud. Creo que no hay que entrar a cuestionar esa jurisprudencia que ya se ha generado y que nos permite resolver un problema que se ha prolongado por más allá de 10 años, desde el año 2010, que fueron declaradas inconstitucionales tablas de factores de riesgo por el Tribunal Constitucional, y que las innovaciones que ha incorporado el Ministerio de Salud en el proyecto de ley corta lamentablemente transgreden el espíritu o derechamente varios puntos de estos tres fallos de la Corte Suprema, y que ahí los mecanismos tienen que ir por otro camino. Evidentemente hay mecanismos ya consolidados para ajustar planes y los distintos mecanismos sin arbitrariedades, sin vulnerar, por cierto, derechos consagrados en nuestra Carta Fundamental, que es lo que busca resguardar tanto el Tribunal Constitucional como la Corte Suprema, y ese es el marco que tenemos que tener, y que los mecanismos tienen que ir por otra línea, y lamentablemente el Ejecutivo no se ha abierto a escuchar esos otros mecanismos. Ya, y si finalmente, con esto termino, si finalmente no se prospera en la discusión y las ISAPRES quiebran, ¿a quién hay que cursarle la responsabilidad política? ¿A ustedes como parlamentarios, al Ministerio de Salud, a las propias ISAPRES? Yo creo que aquí hay que cursar múltiples responsabilidades. Primero que todo, aquí tenemos un problema que se genera por las mismas ISAPRES de más de 14 años en que nunca se abrieron a mecanismos o cambios legislativos que permitieran adaptar las normas que tiene esta industria de aseguramiento privado de salud con los derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna, que es evidentemente el derecho a la seguridad social, que no lo digo yo, lo establece el Tribunal Constitucional en su respectivo fallo de 2010, y los distintos fallos de la Corte Suprema con respecto a que han existido arbitrariedades al momento de subir planes. Es decir, tenemos muchos millones de fallos de la Corte Suprema desde el año 2010 que avalan que aquí la industria no ha tenido voluntad de mejorar, y se ha visto en este mismo Congreso Nacional. En segundo lugar, por cierto, el Ministerio de Salud, que se ha demorado un tiempo incalculable en tomar esta materia crítica. De hecho, el fallo, que es el más crítico, que establece la devolución de los 1.400 millones de dólares, que son cerca de $1 billón, se publicó el 30 de noviembre de 2022. Yo ingresé una iniciativa
en enero de 2023, a las pocas semanas, para abordar la materia, pero el Ministerio recién convocó una reunión de los integrantes de ambas comisiones de salud del Senado y la Cámara a finales de enero, e ingresó su proyecto de ley el 9 de mayo, a 21 días de que se terminara el primer plazo para cumplir dicho fallo de la Corte Suprema. Han habido 2 prórrogas, el Ejecutivo ha estado muy lento en las prioridades a la Comisión de Salud del Senado. De hecho, ha tenido intermitentemente urgencias simples, urgencias de carácter suma, pero no ha habido una ponderación adecuadamente de los tiempos que manejamos esto. De hecho, eso mismo quedó constatado cuando el Ejecutivo da la incapacidad de acelerar la discusión en la Comisión de Salud del Senado, ingresa en la Ley de Reajuste del Sector Público indicaciones al mecanismo ICSA, algunas de ellas que eran muy poco razonables, algunas que perfeccionamos y que finalmente fueron aprobadas en la Ley de Reajuste del Sector Público en términos mucho más razonables como lo planteó el Ejecutivo, pero eso denotaba que el Ejecutivo no fue capaz de acelerar las discusiones del Senado y finalmente a la Cámara de Diputadas y Diputados nos colocó entre la espada y la pared para aprobar algo que tenía que estar disponible al 1 de enero para evitar una quiebra de 1 o 2 ISAPRE en los meses de enero y febrero. Bueno, diputado, nos quedaremos atentos a ver cómo termina este debate, que es lo que se alcanza a hacer además antes del término del periodo legislativo a fines del mes de enero. Gracias, diputado Lago Marcino, por esta entrevista. Que esté muy bien. Yo creo que agradecer a ustedes porque la contingencia ha estado tomada por el tema de la ISAPRE y relevar las listas de espera, que son el otro 80% de la población que no es ISAPRE, también es relevante el día de hoy. Así que muchas gracias a ustedes por cubrir este tema de listas de espera. Gracias, diputado. Que tenga una buena jornada.